Amigos de Enfoque Noticias, qué gusto saludarles. Les hemos llevado durante toda esta semana el resumen de lo que ha sido la visita del Papa Francisco a Canadá. Vamos a enlazarnos, si nos permiten, con nuestro corresponsal, Gonzalo Mesa, para que nos dé a conocer pues parte de lo que las actividades, las últimas actividades del Papa por allá en Canadá. Gracias, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Saludo con gusto a los amigos de Enfoque. Pues justamente terminó el viaje del Papa Francisco a Canadá. Hoy por la mañana, tras celebrar la misa en privado en el arzobispado de Quebec, donde se alojó en estos días, el Papa se reunió con un grupo de jesuitas que trabajan en Canadá y posteriormente recibió a una delegación de indígenas. Te comento, Josefina, amigos, que tras su breve parada en Iqaluit, el Papa abordó el avión papal de regreso a Roma al filo de las 18:45 tiempo local, y bueno, llega a Roma el sábado por la mañana. Fue, Josefina, una peregrinación penitencial de inicio a fin. Fue esto justamente lo que les expresó a los indígenas que recibió en Quebec hoy viernes, antes de partir rumbo a la región norte de Canadá. Les dijo a los indígenas en Quebec: he venido con espíritu penitencial para expresarles el dolor que llevo en el corazón por el mal que no pocos católicos les causaron apoyando políticas opresivas e injustas. He venido como peregrino, con mis limitadas posibilidades físicas, para dar nuevos pasos con ustedes. Regreso a casa, dijo el Papa a los indígenas, mucho más enriquecido, porque los llevo en el corazón. Sus rostros, sus sonrisas, sus palabras permanecen en mí y permanecerán para siempre. Y bueno, Josefina, pues aunque el tema principal de esta visita fue el perdón para los indígenas y la reconciliación, pues ayer el Papa también aprovechó para pedir perdón por otro tema que también ha azotado a la Iglesia, y que Canadá no es la excepción: los abusos sexuales cometidos por clérigos contra menores. Justamente en su homilía el día jueves en el santuario de Saint-Anne-de-Beaupré, el Papa recordó pues estos crímenes, y dijo el Papa: esto no se debe repetir nunca más. Finalmente te comento, Josefina, que fue una visita difícil en tres aspectos. Número uno, por la temática que se manejó, el perdón y la reconciliación para los indígenas, un tema pues no fácil. En segundo lugar, como el mismo Papa lo indicó, por sus limitadas posibilidades físicas. Como sabemos, pues él anda en silla de ruedas y obviamente pues un viaje en estas condiciones es mucho más difícil. Y número tres, una visita también complicada pues por la premura. Recordemos que fue justamente hasta marzo y abril, cuando recibió a los indígenas en el Vaticano, cuando el Papa decide personalmente, dijo, ir y pedirles perdón hasta sus tierras, hasta las tierras de los indígenas en Canadá. Fue una visita que se tuvo que preparar pues justamente muy apretada y también adaptada a las condiciones del Papa. Como platicamos hace un tiempo, pues en otras visitas el Papa siempre va de una actividad a otra. En un día puede haber hasta 8 o 9 actividades, pero esta vez solamente se limitaron a 2, esto justamente por las limitaciones que tiene el Papa en esta silla de ruedas. Pero concluyó, me parece que concluyó bastante bien. Fueron 6 días intensos y bueno, estábamos acostumbrados a un papa que siempre rompe los protocolos, Gonzalo. Sí, efectivamente, pues aquí también lo hizo y puso a sudar obviamente a la gente de seguridad, porque pues el Papa, por ejemplo, pedía acercarse a la gente, subir y bajar banquetas en lugares en donde no estaba previsto que él fuera, porque había banquetas, pero él iba en la silla de ruedas para que pudiera acercarse a la gente como le gusta a él, estar con los niños, saludar a la gente, ¿no? Pero creo que, como él mismo lo dijo hoy, con los indígenas se va más enriquecido y se lleva todos estos rostros y palabras de los pueblos originarios en su corazón. Eso es. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por tus despachos. La verdad es que nos permiten conocer exactamente lo que ocurrió y pues seguiremos informando, Gonzalo. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Joselina. Y amigos, profundizamos en este tema, por supuesto, en esta ocasión. Queremos hacerlo de la mano del doctor Jorge Trasloceros. Él es de la Facultad de Historia de la UNAM. Él es, entre sus líneas de investigación, sabe usted, está en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es un católico de a pie y nos cuenta siempre de manera muy práctica y didáctica todo lo que tiene que ver en este sentido con las actividades de la Iglesia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Josefina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Pues qué gusto que podamos conversar y sobre todo que nos permitas pues hacer una reflexión respecto a estos 6 días tan intensos que ya nos ha contado Gonzalo Meza sobre las actividades, ha detallado sobre esta parte del perdón, sobre esta parte pues sin duda de la Virgen de Guadalupe nos contaba hace unos días y sobre todo esto que pues es importante compartir con nuestra audiencia. Por favor, ayúdanos. A ver, mira, yo creo que hay dos acontecimientos en la visita del Papa en los que quiero insistir en un breve comentario. Primero, la visita del Papa, obviamente, es este reencuentro con las culturas indígenas, con las primeras naciones, como les llaman en Canadá, va mucho más allá. En realidad está reencontrando una razón de ser para la Iglesia Católica en Canadá. Si la crisis de la Iglesia Católica en Canadá se debe a un secularismo muy agresivo, muy anticatólico particularmente, que frente a la crisis de la Iglesia, la crisis de que se expresa un poco esa pérdida de sentido, que eso es los abusos contra menores, una pérdida de sentido que es ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué somos iglesia acá? Que ha llevado a una disminución muy fuerte en la Iglesia Católica en Canadá, pero es por la falta de sentido. ¿Por qué somos iglesia? No tenían una razón de ser. Lo que viene el Papa es a reconectar la razón de ser de la iglesia. ¿Sí? La Iglesia de Canadá vuelve a encontrar un propósito, ¿sí? Vuelve a encontrar su razón de ser, que es anunciar el Evangelio en aquellos más desfavorecidos. Es profundamente católico que se anuncia el Evangelio en orden a la caridad y la justicia, juntos caridad y justicia. Y aquí entramos al segundo elemento, es decir, es muy trascendente el viaje del Papa en esto. Segundo elemento, cuando él dice tenemos que evangelizar, tenemos que encontrar el sentido de la iglesia evangelizando, así como la Virgen de Guadalupe lo hace. A ver, esto es un reconectar a la iglesia con sus más profundas tradiciones, pero requiere una explicación. Si no vamos a caer en el facilismo del sentimentalismo, hay que la Virgen que linda, ¿no? Sí, se linda, pero hay muchísimo más que eso. A ver, dos cosas muy importantes. En la raíz misma del Evangelio y las cartas de San Pablo, está esta idea de que si Dios es Dios, no puede ser Dios de una sola cultura. Cuando el Papa dice, basta ya de pensar en culturas superiores, ¿sí? Si Dios es Dios, se tiene que manifestar en todas las culturas, hayan o no recibido el Evangelio. Por lo tanto, cuando se anuncia el Evangelio, entra a dialogar con todas las culturas, ¿sí? Por eso decía Juan Pablo II que la Virgen de Guadalupe es la perfecta inculturación del Evangelio. Es decir, ¿qué hace? Veamos, el documento más importante que habla de las mariofanías del Tepeyac es el Nicanor, escrito en náhuatl, y utiliza las categorías teológicas de la cultura náhuatl para expresar la verdad revelada del cristianismo. Esto no es una locura, ¿sí? Esto es exactamente lo que ha pasado a lo largo de 2000 años en aquellos lugares donde la evangelización ha sido exitosa, ¿sí? Claro, siempre es lenta, siempre es transgeneracional, siempre es poco a poco, que eso es el planteamiento de Pablo y lo que Pedro, finalmente San Pedro entiende, ¿no? Claro. Es para todo, sí, es para gentiles y para judíos, es para todo el mundo. Y entonces Pablo entra a dialogar con las categorías culturales de todo aquel lugar al que llega. Y eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho en sus exitosos procesos de evangelización a lo largo de 2000 años. El proceso de evangelización no se mide por la cantidad de conversiones. El proceso de evangelización se mide por la profundidad del anuncio del evangelio y el testimonio que se otorga, ¿sí? Eso pasó en Corea. Corea fue evangelizada no por misioneros europeos, sino por misioneros coreanos que venían de China, ¿sí? Y ahora la experiencia de la catolicidad en Corea es muy profunda. Cuando se evangeliza la Nueva España, hay una reunión en 1525 entre Fray Pedro de Gante, que ya estaba aquí, y los misioneros que llegaban, y le preguntan a Fray Pedro cómo le van las cosas, ¿no? Fray Pedro es el primer gran maestro de indios que existe en la Nueva España, y él dice, aprendiendo la teología que San Agustín nunca conoció. Y él se refería a aprender la lengua de los indios,
para poder expresar el Evangelio en las categorías de los indios. Eso es el Nican Mupog. Eso es la manifestación de la Virgen de Guadalupe. Cuando el Papa dice esto, sabe perfectamente de qué está hablando. No está hablando del sentimentalismo, sino de la profundidad. Así como se encarnó en el Evangelio, ¿sí? En la presencia, y lo podemos ver claramente en el Nican Mopogua, en un Evangelio encarnado profundamente en la cultura, eso es lo que hay que hacer. La Iglesia de Canadá vuelve a tener sentido, vuelve a tener misión y vuelve a relanzarse en su propia historia, limpiando, ¿sí? ¿Sí? Expiando su culpa, como muy bien señaló Gonzalo, ¿sí? Con los indios, con los menores, y relanzarse a una evangelización que para ser correcta debe estar profundamente incardinada. No importa si hay 3 católicos en Canadá o hay millones, lo importante es que el testimonio sea profundo y entonces se pueda trabajar para la paz, la justicia y la caridad, que es parte fundamental de la misión. A mí me ha entusiasmado muchísimo y sobre todo ver un hombre no disminuido como ser humano, sino con todas las limitaciones y toda la humildad que empieza a dialogar con ellos. Y hay un acto que a mí me gustó muchísimo, a quien le escandalizó, pero es otro asunto, ¿sí? La bendición que hace el Papa asumiendo la cultura de los indios, viendo los 4 puntos cardinales. Que no se escandalicen, ¿sí? Porque eso es exactamente lo que sucedió en la visita del Papa Francisco en la misa en Chiapas. Pues qué privilegio de verdad contar contigo, doctor, porque nos ayudas a entender, a poner las cosas en claro, como decimos aquí en Enfoque Noticias. Muchísimas gracias y nosotros en Enfoque seguiremos informando. Un privilegio, Josefina, un saludo muy, muy cordial a Gonzalo y a todo tu público. Gracias.